Pues hemos traído mucho color, ¿no? Bueno, yo es que tampoco Unos he días de estado mucho fiesta, al sol. ¿no? ¿Eh? No, ¿has descansado? No, nunca. Con hijos. ¿Por qué me vas a contar? Siempre te digo, vacaciones de las vacaciones. Bueno, hay que hacer. hemos vuelto rápido para acompañar a todas las personas que nos estáis viendo detrás de la pantalla, ¿eh? A mí me gustaría verles algún día cómo nos ven. Ahí en los sofás, con el chándar puesto y las zapatillas de casa. ¿Cómo te los imaginas? ¿Así? ¿En familia, sentados o como un poco de fondo? No sé. Mira, Relajaos, ¿no? espero. Yo me imagino que muchos haciendo la cena. A mí eso me lo han dicho muchas veces. Muchos Mira, haciendo la cena. precisamente en esta novela es una de las reflexiones que se hace. O sea, cómo son las personas que hay detrás. Esta reflexión se la hace Javier Marías en su novela, en la novela que vamos a dedicar al menú de hoy, que es ¿será buena persona el cocinero? Ah, ¿Qué te parece? yo creo que sí. ¿El qué? cocinero, pues lo ¿Tú demostró. eres buena persona? Yo creo que sí, tío. No Yo sé. creo que también Yo está creo que claro. también, y cocinero, pues, Bueno, al adentro. final, en esta Javier Marías, que escribió muchísimos artículos a lo largo de su vida, en esta novela recopila los artículos que ha publicado en el suplemento dominical del País desde 2019 a 2021 y en uno de esos artículos pues reflexiona sobre esto, ¿no? O sea, cómo es la persona que hay detrás de la obra en versión cocinero, porque sí que es verdad que lo hacemos con pintores y con cantantes y tal, ¿no? Separar al artista de la obra es como que nos importa para la cultura de la Vale. cancelación, pero en los cocineros yo creo que no tanto. No te preocupas cómo es la persona que te ha hecho el rape. No, es que no llegas a saberlo. Ahí está, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Qué filosófico. Es un estás hoy. anónimo el que te hace disfrutar. Qué bonito. Yo voy a hacer eso, pero sin anónimo. ¿Disfrutar? No, hacer disfrutar a la gente. Muy bien. Vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Siempre utilizamos el bacalao, pero hoy vamos a confitar rape, Gabriela. Y le vamos a hacer dos salsas. Una salsa verde, pero no la tradicional, sino una salsa fría. Diríamos un tipo pesto casi, vamos. Con unas patatitas cocidas y le vamos a hacer una salsa de queso al rape. Algo un poquito diferente. Sí, pescado y queso es arriesgado, ¿eh? Oye, Es arriesgado. bueno. Bueno, vamos a hablar, ya que también aprovechando el menú literario de hoy, vamos a hablar de la cancelación. Pero no de la cancelación de personas o de perfiles, sino de la cancelación de alimentos. ¿Cuáles son o qué tal nos vienen estos mensajes de esto no lo puedes comer porque es malísimo, esto lo tenéis que dejar, tal? Todo este tipo de mensajes que leemos y escuchamos mucho por redes. ¿Qué impacto tienen? ¿Es interesante seguir estos mensajes? No, ¿por qué? De eso vamos a hablar. Si tenéis miedo a algún alimento o estáis intentando dejarlo, luego os cuento más. Oso, no. Muy bien. Pues mira, otra de las cosas que también vienen muy bien cuando te quieres ahí saber un poquito más sobre las personas, o desde luego es un medio que te preguntas muchas veces cómo es incluso físicamente la persona, es la radio. Y es que vamos a estar con mi compañero de Distrito Euskadi, Xabier García Ramsden, y Fernando Canales, nuestro colega y amigo, que nos esperan en Bilbao. Cuéntanos, ¿qué hacéis? Buena persona, Hola, ¿qué tal, Arratsaldeon? Pues sí, ¿no? claro. Y buena comida, aquí, desde la despensa de Lechanove, porque además vamos a cocinar esta receta. Pues sí, que la vamos a cocinar en el programa de radio en Distrito Euskadi, así que si queréis ver, que hoy vais a tener la oportunidad de ver la radio, no os perdáis abocados porque enseguida preparamos la sección y conectamos en directo para explicaros cómo hacer radio en televisión. Dos buenas patas para un banco, ¿no? Gabriela? ¿O qué? Yo adoro a los dos. He tenido el placer de trabajar con los dos, o sea que me hace mucha ilusión. Bueno, otro cocinero que es buenísima persona y que nos hace mucha gracia, le tenemos muchísimo cariño, es Sergio Humada, que hoy nos espera en el Chichardin, pues ya sabéis que su cometido en este programa es cocinar recetas de cine. Kaixo, ¿cuál has elegido hoy? Hola chicos, una vez más estamos aquí listos y preparados para hacer una receta de esas de las películas vinculadas al cine. Y hoy nos toca a alguien que como vosotros es una superestrella de la tele. Nos toca la película Julie y Julia, que narra dos vidas, pero sobre todo la de Julia Child, una gran comunicadora americana de la televisión. Y voy a hacer su icónico pato en crudo y yo lo voy a preparar aquí un poquito y enseguida nos vemos. Oso, no. ¿Qué te parece? Maravilloso. Cuéntanos un poquito más de Vale, la ¿qué es lo receta que de vamos hoy. a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger el rape, lo vamos a desespinar y con la cabeza y las espinas vamos a hacer un caldo. Vale, un caldo porque vamos a hacer una... Bueno, sí, o fumé. Porque vamos a hacer una bechamel de queso. Pero la mitad va a ser láctea y la mitad va a ser de caldo de pescado.
Vale, tenemos unas patatas cocidas que van a ser la base del plato. Vamos a confitar rape, que siempre hemos hecho bacalao, pero lo que vamos a hacer es dorar unos ajitos con la guindilla, retirar, ¿vale? Nos vamos a quedar esos ajos para decorar luego, meter el rape y olvidarnos ahí, ¿vale? Que se nos haga en el calor ese que está ahí, sin fuego, ¿vale? Por otro lado, vamos a hacer la bechamel de queso y luego vamos a hacer una salsa verde de hierbas aromáticas con comino, ¿vale? Un poquito de vinagre, un poquito de ajo, o sea, va a ser una salsa no para embadurnar todo el rape, para echar unas gotitas, ¿vale? Si queremos encima de queso o no... O sea, te quiero decir que no va a ser el rape navegando en eso. No es un pescado en salsa. No, Es un pescado, es un pescado con salsa. confitado. Pero con salsa. Oso, no. Vamos a buscar el cartigadito de aquí. Metemos... Es una combinación... Oye, ¿No? ¿Qué hay es que el darle. pescado? Queso azul, en este caso, ¿vale? Pero o sea, es tradicional. Te voy a Combinar contar. pescado y queso. No sé, pero A mí no es tiene como por que qué no me estar pega mal. mucho pescado y queso, ¿no? No tiene por qué estar mal. Yo ya he comido sardinsarras con roquefort. O sea, como mezclado, ¿no? O el queso... Cierto es. O sea, esas cosas hay. Sí, pero no mucho más. Bueno, te voy a aclarar además el tema del queso. Este es un queso azul, ¿vale? Desde Dorrea nos mandan un queso de oveja lacha, pero en este caso azul. Bueno, es que Dorrea algo que hace es recoger diariamente la leche obtenida de ovejas lachas de Euskal Herria, Eso es. que, bueno, ya sabéis que la oveja lacha más el clima en el que viven, eso hace una leche súper espectacular, que hace no solo, aquí tenemos el queso azul, que sería el de Bideki, pero también tenemos el de Udave o Chara, que es como más blandito, que podemos hacer una tabla buenísima, y luego, por supuesto, el de Idiazábal con denominación de origen protegida. Están dentro de Euskolabel. Lo que hay que tener claro ya hoy en día es que con la misma oveja lacha, la leche que nos da, hacemos quesos muy diferentes. Sí. Antes conocíamos el que conocemos como Idiazábal tradicional. El de reserva 7 meses es buenísimo. Eso es, pero hoy vamos a utilizar la gama de queso azul. ¿Vale? Un queso que al final elijas la variedad que elijas o combinarlas todas, es Eso es. Aquí lo tenéis. sabor Este es el que reconocible de leche de oveja lacha. Mira, medalla de plata en el World Cheese 22. ¿Qué más queremos? Ale, Euskolabel. con medalla. Osondo. Vamos a hacer una crema ligerita, ¿eh? Crema ligerita. Así. Y así. Vamos allá. Ahí. Qué gusto. A mí lo del pescado, lo de limpiar el pescado es que me relaja. Ya te veo. Me relaja. Bueno, mientras limpias el pescado, yo creo que es un buen momento para pedirle o darle paso a Xavi Gutiérrez, que es el encargado de hablarnos un poquito más de la sinopsis de los libros del menú literario. Y en este caso, pues lo que os decía, hemos elegido ¿Será buena persona el cocinero? ¿Será buena persona el cocinero? Aupa, Ander Gabriela, este es el título del libro que os traigo hoy, que está escrito por Javier Marías, que es uno de los pensadores más importantes. En realidad es una recopilación del País de 100 artículos escritos entre el 2019 y el 2022. Es una muy buena lectura. En realidad, Javier lo que hizo en esta recopilación fue reflexionar, digamos, en una metáfora sobre la bondad o la maldad de las personas, ¿no? Pero siempre con un tono muy irónico, muy fino y con dosis de humor todas las que quieras. Que no os lleve a error, ¿eh? Será buena persona el cocinero no es un libro de gastronomía, pero sí es un libro que te hace reflexionar a través de un pensador único como era Javier Marías. Hasta la próxima. Qué tema, ¿eh? Qué tema que te quema. ¿Tú piensas que se puede separar el artista de la obra? Pienso que se puede separar. ¿O se debe separar el artista de la obra? Porque esto es un dilema moral muy, 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 muy antiguo. Pues creo que puede haber un pintor que sea muy bueno y sea muy mala persona. Te puede gustar la obra puede ser la leche, pero como es mala persona yo no compraría un cuadro suyo. O sea, tú no separas el artista de la obra. A ver, no voy a decir que el cuadro no sea bueno, pero no va a recibir nada mío por ese cuadro. O sea, efectivamente el cuadro es bueno. Tú eres algo
No sabemos Sí, pero me refiero a que tú no separas el artista de la obra. Eso es a lo que voy. Pero sí reconozco que es bueno. Sí, pero no separas el artista de la obra, Vale. ¿no? Vale. O sea, ahora sabemos muchas cosas de muchos artistas que han hecho que no son buenas. Bueno, artistas o personajes importantes Sí, sí. en la cultura, en líderes de pensamiento, de opinión, religiosos, ¿no? Que han hecho cosas muy buenas a nivel artístico, a nivel, no sé, de diferentes áreas, pero que luego pues eran unas malas personas, ¿no? Que abusaban de otras personas, que... De todo. Hay de todo. Mira, un ejemplo es, yo qué sé, no nos va a pasar, pero tienes un cuadro de yo que sé quién, ¿no? Colgado en la pared. Luego te enteras lo que ha hecho y lo quitas. Tú, por ejemplo, si a un ídolo tuyo, dime un ídolo tuyo, Indurain. bueno, pues que está muy cerca, igual nos ve, bueno, nos lo vamos a utilizar como ejemplo. Imagínate que Miguel Indurain descubres que ha asesinado a alguien. Ya, pero... Ya. Pues no separo. O separo, ¿qué hago? No sé. Que yo ¿Tú, le no? ve- ¿Tú dejarías de ser fan de Indurain? No, Míralo, pues entonces sí separas. sí. Con Indurain sí. Claro, es que si es Indurain, ¿no? Es que voy a poner otra vez el Alpe d'Huez, va a empezar a subir y va a decir... Tú todo muy guay, pero ¿y si en vez de matar a alguien he abusado de no sé cuántas personas? Tiene ahí una red de explotación infantil, imagínate. Sí, eso sí. No sé. Bueno, no. Tú seguirías siendo fan de Indurain. Espero que no me pase. Es que esto que estás sintiendo tú le pasa a mucha gente. Cuando le tocan su ídolo, claro. O sea, es como que tienes un discurso muy claro. Pasa que- mucho con los deportistas, yo creo, ¿no? Que dices, buah, es muy bueno, pero qué tonto es. A ver, ¿te acuerdas lo que ¿No? pasó con Dani Alves también? Sí. ¿No? Habría gente que es muy fan de ese jugador de fútbol, hubo una polémica súper grande, un juicio, tal, no sé qué, de Ahora es predicador, ¿no? la pradera. Sí, no sé. Me refiero a que al final yo creo que si no te depende del delito, y si no te tocan a alguien del que tú eres muy fan, lo tenemos todos, claro, pero a medida que, o sea, siendo honestos, a medida que te acercas a, ¿no? Hay más resistencias, ¿no te parece? ¿Tú pondrías la mano en el fuego por mí? Yo sí, O sea, de repente te dicen una cosa que he hecho y tú dirías que no. que no. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero porque prefiero 1000 veces más equivocarme habiéndote sido leal que equivocarme y fallarte. Qué bueno, ¿no, tío? ¿Me quieres dar un abrazo? No, tampoco es para tanto, pero, o sea, porque no voy a hacer nada. O sea, pero... Pero ha sido bastante bonito, Sí, ¿no? sí, guau. Yo creo que hay gente que está llorando ahora mismo. Sí, no. Y hay gente que ni me ha entendido lo que he dicho. Pues, bueno, pero... Como tú. No. Quiero decir... Yo lo he ¡Qué entendido gañán perfectamente. eres, tío! De Lo he verdad te entendido lo digo. perfectamente. ¿Qué me has entendido? Que prefieres cagarla habiéndote confundido y haberme apoyado que no Exacto. apoyarme. Exacto. Es como lo de que te dije el otro día, que yo no me he arrepentido nunca de ser buena persona con alguien que se ha portado mal conmigo. De eso no te arrepientes. Y tú me dijiste, ¡ay, joder, jota fuego! Estas cosas que dices tú. Ahí no estoy muy yo de acuerdo. Porque al final, bueno, sí, pues es que... Hoy no estás muy hablador, ¿no? Puedes conectar dos palabras una detrás de la otra. hoy puedo echar un ¿De qué meeting. estás pensando? Hoy puedo echar un meeting. Está... Que... Ya te digo yo lo que te pasa. Está que quiere decir cosas pero no se atreve. No, pues que pienso... ¿Ves? Y así nos Que va a sí te tener tienes que los arrepentir. próximos 5 minutos, ¿eh? Que sí te tienes que arrepentir de ¿De cuando qué? has dado algo por alguien. Bueno, no sé, es que no sé. Si yo doy todo. Bueno, y luego no me flipes joden. tampoco, chaval. Sí. ¿Pero quién te quieres tú aquí? ¿Carmelita Cuando descalza? alguien me pide ayuda. Sí, pero no con todo el mundo. Ah, no, pero no, con mi Por ahí. entorno. Pues eso... Eso sí, me tienen que oír, ¿eh? El derecho a ayudar da el derecho a oír. ¿Ah, sí? El que me viene me dice, me tienes que echar un cable en esto, pero no te puedo contar. Bueno, Pues pero ya te puedes- también se dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Saber Te eso? digo. Yo, si tú me ¿No te pides... gustan los refranes? Sí, pero los que me invento yo. Escucha, que a mí, si tú me pides ayuda, ya me lo puedes decir clarinete para qué es. No de échame un cable, ya te contaré luego. Que no, tío, pasa por ubicaría aquí. Si yo, por ejemplo, te dijera que he cometido un crimen terrible, ¿tú me ayudarías?
¿O me denunciarías? Sí. Menudo programita me estás dando, ¿eh? No me dejas desarrollarme. Es que me tienes no todo el te día. atreves a decir lo que me quieres estás jodiendo con Indurain, que es como el Ya papa. está. Me Desde tienes lo de con lo de ya Indurain estaba más cortocircuitado. pulso. Pero, escúchame, pues di las cosas como son. Es que estás atrás. Atracado. Es que no puedo apoyar la matanza tampoco. O sea, ¿Pero quién te ha dicho que he matado a alguien? Has dicho, ¿no? He dicho un crimen. Entonces tú has rellenado el hueco con una muerte. Y un crimen es muerte, ¿no? No siempre. ¿Y qué crimen hay sin muerte? Pues no sé, que roba un banco o alguna... Eso es un crimen, eso es un delito. ¿Qué? Estoy en lo cierto, ¿no? A ver. Garcilaso de la Vega, tío. Un crimen hay un asesinato. Y un delito es hacer mal. Pero crimen hay una muerte. Vamos Pero a verificarlo. ¿Cómo verificar? Pero no si están listos todos. ¿Eh? Me cago en los... Yo de derecho me O sea, pierdo. no sabéis ni eso. Yo es que no sé tanto de No leyes. sabéis ni eso. Y me estáis diciendo que soy un zoquete, Eso te un lo dicen paquete. en Instagram. Eso te lo dicen en Instagram. Me cago en la... No Yo te he diferenciar llamado- yo te he llamado crimen pa- de delito con toda la novela que leéis así de gorda de 700 páginas. Mentira. ¡Se ha equivocado él! Es que No. tiene la boca tan grande que parece Teléfono. el túnel del antiguo. De verdad. Buah, hace un calor en este A ver, plato. Nagore, no. Pues tengo razón. Nago- La duda no es delito, Nagore está es diciendo, crimen. Nagore está diciendo que crimen no solo es matar. No, Que es lo que te he dicho yo. un crimen hay muerto. No siempre. No. Hay. Pero tú también sabes de derecho. Yo sé de lo que sé. No debes enorgullecerte por saber Un derecho, ¿eh? crimen. Se ha escrito un crimen. Pues eso. La Fletcher. Había un muerto siempre. Pero tú Que sabes hacía que así eso- en el papel. Tú sabes que eso es mentira, ¿no? ¿El qué? Se ha escrito un crimen. Y CSI y así, o sea que no es la realidad. No te me vayas por ahí. Pero Que un no habéis crimen- tenido ni idea aquí. Un crimen también Los será de la secuestrar RAE. a alguien. No, eso Pero es un luego delito. está lo de penal y civil, ¿no? Que no tenéis ni idea. No habéis tenido ni idea y además miráis mal. O sea, además, bizcos o miopes. Crimen hay muerte. Delito es que te pasas la ley por ahí. Os ha quedado claro, ¿no? Se ha quedado Ha claro. cometido un crimen y ha cometido un delito. Vale. ¿Dónde está la diferencia? En el muerto. En el muerto. Bueno, pues Nagore te ha dicho que no. Que se ha confundido al mirar. Pero Nagore... Una violación es un crimen. No, es un delito. Que no. Para mí sí, punto. Y el programa de quienes de esta y mía, pues ya está, fuera. Vamos a hacer nuestro diccionario. Tanta hostia ya que no nos entendemos. ¿Ves? Bueno. Estaba súper tranquilo hoy, ¿eh? No, no has venido He tranquilo venido para tranquilo. nada. Yo te lo he notado justo debajo y he hecho así un poco y ha salido. Pero no pasa nada. Vamos a ver qué nos dice Kepa de Donosti. Tú respira por la nariz y echa por la boca. Perejil. Que está fenomenal eso. ¿Qué ha dicho Bicote? Mira, en vuestro programa cocináis de todo. Verdura, pero también dulces, pizzas. Y me encanta ver eso, porque estoy un poco harto de tantos artículos y noticias que salen diciendo no comas esto que es veneno, malísimo. A mí lo de prohibir, pues nunca me ha gustado. No sé si a vosotros nos parece que hay un poco una moda de demonizar alimentos que yo creo que debería ya desaparecer. Soy Kepa, os llamo desde Donosti. Venga a besar cada bat. Sé feliz, tío. ¿Qué te crees? ¿Que te comes un Toblerone y te mueres? Pues no. No es un crimen comerse un Toblerone. Ni un delito. Exactamente. No Ahí puede está. ser. No, no es un delito. Ni un crimen. No. ¿Quieres decir algo más? Porque me vas a Cuando interrumpir en la mitad de la explicación. Cuando haces algo mal que te lo cargas o algo, Sí. lo matas. ¿Qué pasa ahí? Se lo puedes decir ahí. No, estoy hablando contigo. Bueno, Kepa y todo el mundo. Los mensajes que están basados en el miedo para no comer alimentos, etcétera, no solo no son efectivos para reducir el consumo de ciertos alimentos que sabemos que su consumo excesivo o habitual a nivel nutricional no es adecuado, como pueden ser alimentos con azúcar añadido, no solo previene de que comamos no previene de que comamos esos alimentos, sino que además es la semilla perfecta para iniciar una mala relación con esos alimentos. ¿Qué es una mala relación con esos alimentos? Una relación de todo o nada, que seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras lo sentís, que es
o no, o sea, o estoy en modo no lo como o ya total me como todo el paquete. O sea, no hay un término medio, no hay una consciencia, no hay un... Es la pera este programa, ¿eh? Pero yo voy a seguir, mirad la capacidad que tengo, ¿eh? Entonces, realmente no importa porque no hay una consciencia, no hay un momento en el que tú te quedas ahí contigo haciendo caso y satisfaciendo tus necesidades. Lo que haces es, pues eso, hay una regla que es no se puede comer esto, entonces es como un interruptor, on-off. O sea, o le hago caso a esa regla y no como, o off. Entonces ya me voy al otro extremo porque ya total, ya que me he pasado, el crimen está hecho y ya da igual, porque voy a ir a la cárcel igual. Puta mierda, todo. ¿Y entonces qué te vas a ir y le llamamos a otro cocinero? Ahora también secuestrar es un crimen, Toma ya. dice el Son teléfono. unos blandos. Lo han cambiado hoy. O sea, Ayer yo lo miré y era asesinato. o sea que ya no vas a secuestrar a nadie. No, pero yo no voy a hacer un crimen. ¿Sabes que es un crimen, tío? Pero ¿y qué hacemos con los siguientes 40 minutos de programa, tío? Tienes que 40 desencasquillarte. más? No. No. ¿Tú, Pues bueno. ¿Tú has cometido alguna vez algún crimen? Me hubiera... Ahora sí. Ahora esto vale todo, crimen. Bueno, pero Antes que no. el no conocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. No me líes. Pero es No me verdad líes. eso. Eso no. Eso es verdad. O sea, si Que no tú te no sa- sepas una ley, si la infringes te cae igual el puro. Ah, pues eso. Pues lo que acabo de decir. Ah, vale, yo ¿Pero te he tú has entendido venido como- solo o el cerebro lo has dejado en tu casa, ahí puesto en la cocina? Es que no sé, lo tengo entiendo. algo dentro hoy. Pues cuéntanos, Tengo ¿cómo la te sensación sientes? de que hoy va a pasar algo. ¿Bueno o malo? No lo sé. Pero plan catástrofe natural, ¿no? Porque No sé, yo algo siento inesperado. eso. Yo también lo siento. Sí. Sí. Como algo que se quema, ¿no? No. No se quema, tío. ¿Sabes qué he soñado, tío? ¿Qué? Que el Benito te sube a la caseta. Pues va a pasar, ¿eh? ¿Tú también lo has soñado? No, yo lo sé. Ah. En la caseta de las Gabrielas. Bueno, Toda- no es caseta, para empezar, ¿Tú es, sabes que la mujer del Benito es se llama la Gabriela? casita, sí. Han vuelto, o sea... De hecho, dicen que nunca lo dejaron, que es una conspiración. También, delito, conspiración. No, que era es una- Esto, no es, ¿cómo es el de esto de del... Hoy estás... ¿Cómo es el del domingo Hoy a la eres el noche? cuchillo más Tú, afilado del el cajón, domingo a ¿eh? la noche. Esto parece Jiménez. ¿Y qué Parecemos hacemos? el Jiménez. ¿Te puedo tío. contar una cosa? Que esto te va a gustar. Sí. Pues ahora dicen... Sí. Claro, Benito, Benito es... Bad Bunny. Bad Bunny. No Bugs Bunny, como le sueles llamar, es Bad Bunny. Bad Bunny tuvo una novia que se llama Gabriela Berlingeri, Berlingeri. puertorriqueña, Puertorriqueña. diseñadora de joyas, guapísima, estupenda, ideal, divina, tal. Ven. Pues en Un verano sin ti hay un trozo de un videoclip que él le dice que Un se va a ir verano a... sin ti, ¿qué es? Explica El bien. disco anterior. Vale. Entonces le dice en una escena que le va a dejar bien acompañada, pero que él se tiene que ir a trabajar y que le espere y que tal y que cual y pascual. Y le deja con Mario Casas. No está mal, ¿eh? Que te dejen así tampoco, Hombre, ¿eh? yo, o sea, quiero tener algo más en común con ella que solo el nombre, te lo voy a decir. O sea, y nada, y entonces se queda ahí la cosa. Y entonces parece como que rompen y el Benito, pues sobre todo la relación más sonada que Pero ha tenido... ya en real, no en la canción. Pero déjame que te cuente. ¿Y ella está con Mario Casas? Ander, Vale. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Benito se lía con Kendall Jenner, que es la hermana de Kim Kardashian. Joder, qué pesadas son. Tengo a una, mañana otra. Que es la que es modelo. ¿Cuántas son, tío? Es la que es modelo. ¿Cómo acaparan toda todo? Sí, son 6. Buah. Y uno es chico. Vale. Bueno, total, que hacen ¿Pero una chico que campaña era de chica? Gucci. No, ese es el padre y es una mujer trans. Pero bueno, dicho esto, la cosa es que se empiezan a liar, o sea, se lían y hacen una campaña de Gucci juntos, la Kendall y el otro, tal, no sé qué. Y dicen que ha sido una relación de relaciones públicas. O sea, que es de mentira. Marketingiana. O sea, peer relationship. Que eso se hace para... Y Gabriela está esperándolo en Puerto Rico. Con Mario Casas, por lo visto, que no esto es broma, ¿eh? Pero Mario Casas es el Mario mayor? Casas es el mayor y es el que está con Melissa Pinto, que es la de la Isla de las Tentaciones. La de Tom Bruce, que esa edición tú la viste. Me pierdo. Bueno. Total, que lo que dice la conspiración es que realmente nunca dejó de estar con Gabriela.
Que todo eso, como le dijo en el O sea, disco, ahora- había ido a trabajar. Y entonces cuando vuelve y ahora en esta gira mundial, en sea, el World Tour martes de de- Debí Tirar Más Fotos, va con Gabriela por el mundo. Muchos novios. O sea, que han vuelto. Y tú vas a estar en la casita como a esta, la que te dije que me gustó, de la NFL o de la Super Champions esta que hizo. Jessica Alba, eso es la Esa. casita. ¿Y Pero en tú la vas a estar casita, en esa es que en la casita? casita hay famosos y luego hay gente random que le dicen para pasar. Y yo creo que si lo pienso muy fuerte, voy a estar en la casita. Que es- Y os podéis ese va a reír, caer. os podéis reír lo que queráis. Pero en Madrid va a tener la casita esa. Claro. ¿o qué? ¿Por qué? Porque es parte del concierto, Ah. del show. Vale. O sea, ya sé quién es el tío que dice tú pasas a la casita. ¿De verdad? Mm. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir porque igual alguien me está viendo y me pilla el truco. Pero yo voy a encontrar a ese tío. Tú. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchos novios. Acuérdate de esta cara. Gabriela Uriarte. Joder, sería increíble. Lo que pasa es que no estoy buena para entrar ahí. Pues están todas que son pra. Pero es que estoy yendo a baile, tío. Es que lo tengo. Es que lo voy a dar todo. Está preparada. Estoy Está preparada. Nací preparada. Tú sí Nací que vales, preparada. tío. Nací preparada, quiero que lo sepáis. Y si el Si Benito- voy y me apunto, voy a decir Gore Euskadi. Ahí. Jotasu, ¡Ya! Jotasu. Bye. Bueno, Ander, que. Luego te pondrías mal ahí. ¿Y le vas a dejar a Michael solo? O sea, qué fuerte, tío. Pobre Michael. Es que Bueno. yo creo que si no acabo en la casita puede ser por eso, ¿eh? Bueno, tío, si le dicen a Michael, tipo le han dicho a la churri de oye, pues en vez de Gabriela Uriarte te vas a quedar con la, ¿cómo has dicho? Con Jessica Alba. Y el Michael, pues dice, pues ni tan mal, oye. De eso de que esta noche no cuenta, tipo en el pueblo aquel. Y dices, vea, tú con el Benito y yo con la Jessica Alba. Mira, y ¿sabes? la vuelta a Donosti, pues de parlare. De parlare. Bueno, esa pareja funcionaría, desde luego. ¿Cuál? Funcionaría. ¿Michael y Jessica Alba? No, Bad Bunny y yo. Y le Pero, va a ¿sabes? entender, te va a Ay, hablar déjame así que todo quiero- el rato. quiero meter un contenido, Yo que le sois- meto un qué tortazo que le habla bien, tío. Tengo muchos novios. Ey. Habla bien, lo que pasa es que es de Puerto Rico. Pero será para las canciones. Cuando se levanta también habla así. Hostia, a mí me pondría muy nervioso. Oye, ponme con la caucho. Yo me pongo negro, tío. ¿Hoy te has dado un golpe en la cabeza? No, me lo tengo que dar, es eso. Tú imagínate que te está todo el día hablando, como con el huevo. Venga, tío, espabila, arranca. Puah. Y te vienen 4 colegas y son como... Se ha acabado la fiesta, venga, todos para casa. Venga. Joder. No ¿Se ha les hago acabado? ni una paella un domingo. ¿Se ha acabado? Vamos a Puerto Rico. Venga. Sí, ha acabado. ¿Sabéis otra pareja que funciona muy bien? La nuestra. Y además de la nuestra, Xavier García Ramsten ¿Vale? y Fernando Canales, que nos esperan en Bilbao, que son una pareja radiofónica. ¿Eh? Mis compañeros de Distrito Euskadi nos esperan en la despensa de Chanove. En Distrito Euskadi, ¿qué hay para cenar? Con Fernando Canales. Arratsaldeon, pues aquí seguimos en Distrito Euskadi y vamos a cenar. Hoy lo hacemos desde la despensa de la Chanove. Fernando, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ya ves que además hoy tenemos cámaras en nuestro set porque ha venido el equipo de abocados. Un gran saludo a mis amigos de Claro abocados. que sí, Ander y Gabriela, por supuesto que sí. Les saludamos desde aquí y les invitamos hoy a cenar, como siempre hacemos con nuestra audiencia. Hoy, ¿qué nos propones? Una tosta, veo aquí, de pulpo espectacular. Sí, bueno, es la típica cena, así como tentempié. Vamos a hacer una tosta, pero vamos a hacer la tosta, Xavier, con pan de maíz. Qué bajo, Xavier. Que estoy ahí lunes y lunes no, en Distrito Nutrición. Y os lleva a todos y a mí no. Bueno, ha llevado Canales, que es muy bueno. ¿Necesitamos tostarla? No, porque es muy jugosa la tosta de maíz. Vale, me encanta. Sí, sí. Pan de maíz, de masa madre también, con harina, porque el pan de maíz no solo es pan de maíz, es pan de maíz y también lleva harina de trigo. O sea, Vale. un pan de maíz sería como un talo, no tendría Sí, es muy fuerte además, ¿no? Si solamente es de maíz. Cuando hablamos Sí. de pan de maíz Siempre tiene trigo. Siempre tiene trigo. Vale. Así es como hacemos cocina en la radio. Evidentemente no se ve, así que tenemos que hacer esa labor de describir bien los productos y yo siempre intento, además de presentar la sección,
pues ponerme un poco en el lugar de los oyentes que están en casa, que no saben muy bien qué es lo que está contando Fernando. Bueno, pues yo lo intento echar un cable, ¿no? Y también te voy a decir que me da muchas ideas, que he hecho algunas de sus recetas y he podido salir un poquito pues de las clásicas cenas que tenemos todos. Y nos encanta salir a la calle, poder conocer las historias en primera persona. En este ejemplo, por ejemplo, de la gastronomía, pues estar todos los días un ratito con Fernando, porque a nosotros nos gusta evidentemente estar en el estudio, pero nos encanta todavía más salir a la calle con la excusa que sea informativa, gastronómica, así que siempre que podemos cogemos unos micrófonos, las grabadoras y nada, emitimos la radio desde cualquier lugar, desde donde estáis vosotros y desde donde están las noticias. Y luego vamos a hacer 3 salsas. Una de tomate con aceite de oliva. Otra vamos a hacer una de yogur con aguacate y lima. Y la tercera es una de las salsas más famosas, es un picho que tiene elaboración, ¿eh? Sí. Es una de las salsas más famosas del Mediterráneo, que es la salsa romesco, que es una salsa de verduras asadas que tiene que llevar un fruto seco que normalmente es almendra. Vale. Y que además me imagino que puedes guardar después para otras recetas, ¿no? Sí, totalmente. Para una pasta para acompañar a carnes, pescados, de todo, ¿no? ¿Y dónde lo guardamos si nos sobra? ¿El mejor Pues sitio? en la nevera, ¿no? Y si lo tenemos que congelar en... Ah, es verdad, sí, me lo explicaste una vez. En los cubitos de hielo, en vez de agua, le ponemos la salsa romesco ahí y vale, ¿no? Claro, y lo congelamos. Vale, Y- entonces tenemos ya las 3 salsas hechas. Las 3 salsas, el pulpo, y luego vamos a utilizar un polvo de aceituna negra. Y aquí el resultado, y si te animas a probarlo... Hombre, porque claro, lo tenemos estas ahí. horas además Claro. va a ser mi precena. Espero que os haya gustado. Pues segurísimo que sí. Gracias, Fernando. Nos vemos mañana a las 7 menos 5 de la tarde, como siempre. Aquí estaremos. Y gracias también, por supuesto, a vosotros, Ander, Gabriela, gracias por esta visita y os esperamos también aquí en Distrito Euskadi de 4 a 7. Agur, un besazo. Canales es que es muy válido. Todo lo que hace, Qué guay. hace con ilusión. Muy bien. Oye, pues hacer un programa de cocina en la radio no tiene que ser... No. Lo tiene De que hacer cocina, un programa de cocina en la radio. Lo eso tiene que es. hacer Canales. Es así. Así. Venga, vamos a hacer la salsa verde. O espera, igual la salsa verde la vamos a hacer un poquito más tarde para que no se nos oxide y nos vamos a ir con la bechamel del queso azul. ¿Vale? Yo sé que esto que te he contado de la casita lo dices un poco porque te hace gracia, porque el otro día se lo contéis y me la tiene guardada porque se muere de risa conmigo. Pero tú nunca has percibido algo que luego te ha pasado. Sí. Te he Yo dicho pa- muchas veces que he pensado, jo, este cliente hace cuánto que no viene. Y se abre la puerta y entra. Y ahí digo, mamá, tú, superpoder. A mí me ha pasado en 2 bodas diferentes que yo sabía que me iba a Me tocar estoy el premio. imaginando al colega tuyo, al Benito, con toda la cuadrilla en un coche. ¿Qué horror. cuadrilla? ¡Vamos llevando, vamos! ¡A Nueva York, vamos! Tú imagínate, yo me vuelvo loco ahí. Pero es que no hablan así. ¿Tú le has visto hablar normal? Sí. YNC. ¿Pero qué? Pues habla con su acento, que a mí me encanta. Que es de broma, ¿eh? A ver si me van a fusilar ahora en Puerto Rico. ¿sí? Una Bueno. bichillal. ¿Qué? ¿Yo? Para alguien que es descendiente cubano, no sé cómo decirte. Están ahí tus antepasados revolviéndose en el cielo. Ah, que se revuelvan. Que se revuelvan, que estamos todos muy quietos, ¿eh? Venga, a moverse. Osondo, esto es del mojo y esto es del queso. Venga, vamos a echarle. Pues mira, igual te conviene hacer un poquito de ¿Venir repa. conmigo al concierto? Más quisieras. Buah. No tengo entradas. ¿Tú crees que yo soy capaz de conseguir una entrada? Tú sí. Entras en la casita y estoy sentado allí y te mueres. Y te digo, ¡Uriarte! ¡Vámonos! Mira, YNC, entro. ¡Nueva York! Te juro que entro en la casita de Bad Bunny y te veo dentro con el sombrero este de campesino de Puerto Rico. Yo sería un arbusto así de gordo. ¿Dónde está Gordi? ¿En el arbusto? Un arbusto así. Y es que yo creo que me marearía y me caería al suelo redonda. Ah, no, ni Benito ni hostias, ahí yo, el Gordi. O sea, ¿dónde te esperas encontrarte a Ander González? En la casita, no, desde luego. Bueno, Me encantaría. o tú ahí bailando con todas las chatas, ahí. Ah, es más difícil. Igual la casita prefiero. No, yo creo que somos demasiado viejos y demasiado gordos para estar en la casita. Pero bueno, vamos a hablar de gastropalabras. Muy bien, delito y crimen. Venga. Dale, que es broma. Ah, luego ya, no sé. Tenemos que elegir cómo se escribe correctamente según la RAE o cómo se expresa correctamente diferentes palabras relacionadas con la gastronomía, ¿vale? Como estamos haciendo, estamos utilizando aceite,
La primera es, ¿he freído, he frito o ambas? ¿Cuál es correcto? Yo diría frito. Yo creo que he freído también se puede decir, Pues ¿no? yo creo que por he freído me han reñido bastante Sí. por esas. ¿Ves? Son ambas. ¿Sí? Te han reñido mal. ¿Cuántos años te habrán reñido mal a ti? Constantemente. Yo además yo digo más, he freído. Sí. He freído unas pechugas. ¿No? ¿Huevo freído, huevo frito o ambas? Hombre, aquí no. Eso. Igual me reñían por esta, ¿eh? ¿Tú decías huevo freído? No, Huevo frito. Mira, muy bichillal. Pijama, pijama. O ambas. Cuidado, ¿eh? Sin pijama, decía Becky G. Que esa la canta con Bad Bunny, por cierto. Ah, no, la de Me Gustan Mayores canta con Bad Bunny. No sé ni quién es Billie G. Billie G no. Karol Becky G. Becky G. Hostia, es que... es Joder, que la de no me- A mí me gustan mayores. Eso es que llaman señores. Pues vamos a ese concierto. ¿De qué? Al de para mayores. Venga, pijama, ¿no? Pijama no. Ah, pues se pueden decir las dos. Pijama. La pijama. Mira, cocinabais ambas. Venga, Ander. Esto lo hablamos una vez, la acentuación. La primera solo. Esa es drújula. Pero, bueno, ¿Esa es drújula? se escribe así, pero no es porque sea esdrújula. Es por el ice, ¿no? Ice, ice, baby. Jo, ¿quién nos paga? Que me paguen tu sueldo hoy. O sea, Sí, además, me te estás metes dando la con vida Indura- mártir. Más fastidiado con Indurain y ahora le tengo que dar la vuelta. Venga, menú o ambas. Las dos. O sea, en castellano debería ser así. Menú, con U, con Pero tilde. es una absorción anglosajona. Pues no, es Que así. era broma. Que era broma. Bueno, fíjate, la rush. Lo estoy haciendo con el caldo y ahora añado la leche. Matarratas o ambas. Mata. Las dos, ¿no? Puede ser. Yo no diría. Yo diría sí. Pues no, es junto. Matarratas. Esto nunca he entendido muy bien. La RAE siempre tiende a unir las palabras. Atentos, los que nos veis. La RAE tiende a unir palabras. Hay que unirse. Picnic, pil, todo eso va todo junto. Muy bien. Bueno, vamos a poner a hervir la salsita de queso. Ya veis que todavía no es de queso. El queso lo metemos al final cuando hemos bajado el fuego un poco, ¿vale? Porque si no vamos a hacer que se vaya abajo la grasa del queso y se nos agarre. Venga, fíjate también aquí cómo se ha confitado el rape sin temperatura. Que incluso yo creo que podría pilpilear, ¿eh? Podríamos meter una trisalsa hoy. Pero bueno, tampoco vamos a volvernos locos. Ha llegado un regalo. Vaya, a ver si va a ser esto, lo que yo siento. De que iba a pasar algo. Puede ser. Ha llegado un regalo. Que me chivan que es algo que a ti especialmente te va a hacer ilusión. Joder, a ver. ¿Quieres abrirlo tú? Pesa un congo, ¿eh? O sea, es un buen ¿Quieres abrir? Es un buen libro. ¿Lo abro yo o lo No, abres abre tú? abre tú. Es un regalo de dos buenísimos cocineros. Hoy todo parejas, fíjate. Bueno, y son de dos buenísimos cocineros, porque como estamos hablando de buenas personas, pues además de buenos cocineros, son buenas personas. Vamos a ver. ¡Wala! ¡Yepa ahí! ¡Joder! ¡Cocina y vencerás! Qué chulo, ¿no? Gaby Ander, salud, larga vida y viva la panceta y el chorizo ibérico. Mucho andibat, David. Qué chulo. Oye, muchas gracias. Qué cosas más guays, ¿no? Risotto a la donostiarra, regatón y putanesca. David, Gabriela hace las recetas tuyas. Hombre, claro que sí. Claro que sí. 80 bueno. recetas para triunfar. Cocina y vencerás. Oye, es que ricasco, ¿eh? Mucha ilu. Y muy buenas fotos. Muy buenas fotos.
80 recetas para cocinar y vencer en cualquier circunstancia y ante cualquier apetito. Yes. Buenos libros hacen. Sopolita, es que ricasco. Todos los años nos sacan Buenos un libro cocineros. bueno. Oye, vaya fotos más chulis, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? De Garicoitz Díaz. Gary, ¿hay uno como se llama? Oye, como tú? hay dulce, salado, muy guay. Lo vamos a dejar aquí en nuestra colección personal. Son dos. Venga, vamos a darle ahí. Y ahora metemos el queso. Venga, vamos allá. Derretimos el queso. Bueno, y de dos cocineros que son, aparte de buenísimos cocineros, The excelentes best, the personas, no de very best, de hecho. No, para mí desde Nos luego vamos sí. a ir a donde otro cocinero, que además de ser buen cocinero, también es un buen tipo, que es Sergio Humada, el encargado de hacer nuestras recetas de cine. Y hoy desde el Chichardin ha decidido que es un buen momento para hacer la receta de la peli Julie y Julia. Creo que lo he dicho bien. El pato en crud de la peli. Ya veréis qué guay. Bueno, ya está, ya lo tengo, ya estoy preparado. Pues la película de hoy, Julie y Julia, al final cuenta la historia de Julie y de Julia. Son dos mujeres que no coinciden en el tiempo. Empiezan con Julie está en el mundo actual o contemporáneo de cuando es la película. Pues es una chica muy pizpireta que está buscando inspiración para un blog, que no sabe qué hacer y al final encuentra a Julia Child, pues los vídeos antiguos de sus recetas, sus libros de cocina, y decide hacer un blog con todas las recetas que tiene el arte de la cocina francesa, que es el libro más icónico de Julia, durante un año. Pues son 400 y pico recetas y ella decide hacerlas durante un año. A la vez que todo esto pasa con Julie, pues se explica la historia de Julia Child. Y vamos a hacer el icónico pato en costra, pato con hojaldre, bueno, llamadlo como queráis, de Julia Child. Hay que deshuesar un pato, hay que hacer el hojaldre, bueno, todo es muy lioso, pero bueno, nosotros vamos a hacer versión casa, versión sencilla. Lo primero que vamos a hacer nosotros es limpiar el magrel, le vamos a quitar un poquito de grasa y luego lo vamos a abrir como si fuese un libro. ¿Cuál es la historieta de la película o de la receta de Julia? Pues que es con un pato entero, que hay que aprender a deshuesarlo y al final toda la película va de que Julie tiene miedo a enfrentarse a esta receta y por eso la deja para el final de su año haciendo recetas de Julia, ¿no? Ya tenemos el magrel listo y lo que vamos a hacer es el relleno. El relleno a partir de esas carnes picadas, las que más os gusten, le vamos a poner un poco de tomillo, un poco de orégano, en este caso, un poco de verdura pochada que yo tengo y luego pues le vamos a poner unos piñoncitos. Y para darle ese visigar y esa alegría, un poquito de coñac y varias roscas de pimienta que le vienen muy bien. Esta sección está guay porque, además de la receta, si no he visto la peli, ya me la apunto. Esta no la he visto, la tengo que ver. Creo que me va a encantar. Yo el libro que han sacado creo que lo tengo. Julia Child yo creo que es una inspiración para todos los cocineros televisivos, ¿no? Porque pues igual no fue la primera, pero sí fue la más popular o la más longeva en tener programa de televisión. Pues es una mujer que después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues con su marido se van a vivir al París de la posguerra y pues bueno, ella para ocupar su tiempo y por encontrar un hobby, vamos a decir, pues se puso a estudiar cocina en la Cordon Bleu, ¿no? en la escuela de cocina. A partir de ahí es que empezó a escribir libros y empezó a hacer clases y a ser docente en esta materia. A su vuelta a Estados Unidos es cuando ya rompe con la televisión y estuvo yo creo que más de 30 años en televisión en Estados Unidos. Bueno, una vez tenemos el relleno, ya lo tenemos listo y ahora de lo que se trata es de cerrar ese magret y que quede como un círculo, como un cilindro, que esté bien. Lo vamos a hacer con cuerda, lo vamos a atar y después para darle una forma más perfecta lo vamos a filmar con papel de film de cocina y ya tenemos un cilindro perfecto que lo vamos a dejar reposar en nevera para que se quede bien compacto y bien cerradita la forma. Bueno, yo ya tengo uno preparado que dejé anoche con la forma perfecta para ir a la sartén para que se tueste la piel y sea más atractivo de comer y lo vamos a presentar después en el hojaldre. Podéis decorar ese hojaldre pues, con unos circulitos, unas tiras de hojaldre que os quede bonito y lo podéis pintar con huevo. El aire para el agujerito de evaporar. La chimenea. Bueno, el momento ese de deshuesar el pato pues debe ser muy traumático. Hombre, no es difícil, pero es verdad que si os enfrentáis a él, pues bueno, Julie al final de la película, cuando ya ha hecho las 400 y pico recetas, se enfrenta al pato. Y se pone en su salón, se sienta ahí con el pato, se pone en la televisión a Julia haciendo el pato y se queda, o está muy orgulloso porque al final
lo está haciendo, ¿no? Está deshuesando el pato. Es un momento icónico, ¿no? Y después pues necesitamos unos 25 minutos en el horno a 200 grados y pues para no aburriros yo ya hice uno también con hojaldre y bueno, ya lo tengo hecho. Lo cortamos y lo emplatamos. Yo lo voy a acompañar con una salsita que ya tenía hecha, pero con una ensaladita o con un purecito de patatas, cualquier cosa de estas le va súper bien. Bueno, y aunque hayamos traicionado a Julia porque no hemos deshuesado un pato entero, ni hemos hecho el hojaldre, lo hemos hecho en versión casera, yo creo que ha quedado muy bien. Ahora os voy a decir. Y como dice Julia, hay que cocinar sin miedo, porque si le tenéis miedo a la cocina, vamos mal. Bueno, está muy bueno, se puede hacer, es sencillo, o sea que animaros. Quicote, nos vemos la próxima y ya sabéis que frase icónica también de Julia, que nunca es suficiente mantequilla, que luego le trajo muchos problemas con los nutricionistas, pero a ver qué opináis vosotros. Bueno, a ver, ¿no? Todo en su justa medida. Bueno, vamos allá, vamos a hacer un repaso. Tenemos confitado el rape, tenemos la salsa de queso, vamos a hacer triturar comino con las hierbas que tenemos aquí, que son cilantro, cebollino y perejil, aceite, un poquito de vinagre y ajo para el mojo verde, vamos a llamarle, y volvemos a montar, porque tengo también la patata cocida, ¿vale? Vale. Venga, son dos. Tenemos el mojo verde, comino, un poquito de ajo, un poquito de vinagre, cilantro, perejil y cebollino. Tenemos el queso azul, fíjate. ¿Vale? Vamos a darlo así. Sí. Muy bien. Oye, hablando de palabras, ya que estamos haciendo menú literario, me gustó mucho el otro día que vi en redes el diccionario de Rosalía. El diccionario de Rosalía. Esto no es una palabra, pero me gustaría proponerla como tal. Café con leche en un vaso con hielo. Eso es un clásico, eso es una bebida clásica que uno tiene que pedir en verano cuando está en España. Además de una leche merengada también que me gusta mucho. La palabra sobremesa tiene mucho que ver con nuestra cultura, como que tiene que ver con ese tiempo que se alarga después de Son una palabras que no cena, existen después de en haber otro comido. idioma. Uno se sienta ahí, se queda un rato hablando. A lo mejor te comes unos postres, te tomas un café, te tomas no sé, un licor, lo que tú quieras, un digestivo, esto, lo otro. A mí me cae súper bien, no la conocía. O sea, había oído a Motomami, no sé qué, había oído. A mí me encanta, me pero encanta, me pareció una encanta tía su súper último, cercana. su último disco, me encanta. Ahí. Hace poesía. Pues ahí está, para eso los hacen. Pues chifléis todos. Bueno, dicen que Rosalía estuvo liada con Bad Bunny. Yo Joder, creo que va a ser Bad la, Bunny- yo creo que va a ser el la Bad Bunny artista. tiene una pistola de oro. Pues ya sabes tío. que en cada concierto. Me cago en la. Jimmy Pistolas un de oro, pistolón. Johnny. Tiene un pistolón. Lo tiene. Escúchame una cosa. Uy. Hay un artista invitado y una canción que solo toca en cada concierto. O sea, hay una canción de toda su discografía que la canta solo en ese. O sea, en cada concierto es una diferente. En ese lugar. Y yo, la otra cosa que siento es que a mí me va a tocar que haga que el artista invitado secreto sea la Rosalía y que cante en la noche de anoche. Porque dicen que los días pares son los buenos conciertos. Y yo voy en día par. Hace 10 shows Pero en Madrid hace 10. y Barcelona. ¿Y tú a cuál vas? ¿Al? No lo voy a decir por si acaso. Ah, vale, por seguridad. Vale, Sí, vale, por vale, seguridad. vale. Por seguridad. Para que no te peten la casita y todo el Claro. rollo. Escucha, que claro, pero si hace muchos tiene que buscar 10 colegas. Porque Es si que yo salen creo todos es que hay un Rosalía... montón. No, en todo Rosalía no, pero por ejemplo creo que Quevedo podría ser otro. Quevedo. Buah, todos los de los Son nombres. españoles, tienen que ser españoles. Vale, vale, vale. vale. Porque el show lo hace en Madrid. Muy bien. Qué bien tú, el tío. Creo... Bueno, Yo creo que hará otro con Tangana. bueno. ¿No? Bueno, es que ¿No es de la onda? No me digas esto porque me empieza a marear. ¿Ya? Me da un ataque, ¿eh? Ay, Me da un ataque, sí. fíjate. el- Dejadme vivir, dejadme disfrutar. Estará la gente diciendo, "Si esto es una caca, Esto no tiene sé una pinta qué". del copón. Que no se la ha comido Eh, él ni en Nueva York. Bueno, oye, también te recomendamos, Benito, si nos estás viendo, este libro, que es el libro al que le hemos dedicado este menú literario. ¿Será buena persona el cocinero? Oye, ¿y si va Camela Javier al Marías. concierto? Pues sería otra La leche, fantástica. Benito Camela. Venga, mirarte. Me la voy a llevar a